He dado llure de gracia ver lo último de la Calórica, Le Congrès ne marche pas, y puedo deciros que me ha parecido una propuesta bastante más arriesgada, pero bastante menos lograda que otras obras suyas. Yo no he salido tan entusiasmado como otras veces, a pesar de que tiene muy buenos momentos y a pesar de que acaba en alto y con mucha fuerza. Y para mí hay tres razones, dos más teatrales, incluso de texto, y una política, que ahora comentaré, y que explicarían eso que para mí ha sido un altibajo. Pero, resumiendo mucho, os podría decir que en lo teatral, la Calórica ha dado un giro bastante fuerte hacia lo que Bertolt Brecht llamaba el Lehrstück, o teatro didáctico dentro del teatro épico, incluso con un punto documental, y sin llegar a la Agitprop, pero apuntando. Y políticamente se ha mojado más que nunca en la dirección, además, de dos referentes que citaban ellos mismos, que son Mark Fisher y el realismo capitalista, y Josep Fontana y su ensayo póstumo Capitalismo y Democracia, cómo empezó este engaño. Así que voy por partes porque hay bastante que comentar. Como sabéis, Le Congrès ne marche pas habla del Congreso de Viena, que se celebró en 1814-15 entre los grandes vencedores sobre Napoleón para repartirse Europa después de haber derrotado a Napoleón y establecer las nuevas fronteras y recuperar algo parecido a lo que era el antiguo régimen. Y lo que tendría que haber sido una reunión de unos pocos días, unas pocas semanas, se acabó convirtiendo en una enorme orgía de 9 meses en que estos grandes mandatarios de Rusia, Prusia, Austria e Inglaterra se pasaban el día no solo de reunión en reunión, que también, sino de banquete en banquete y abusando del sexo, abusando del alcohol y bailando compulsivamente y todo el tiempo, hasta el punto de que el nombre de la obra viene de una famosa frase de un diplomático belga que dijo «Le Congrès ne marche pas, il danse», en el doble sentido de que el Congreso no marchaba, es decir, no andaba, porque bailaba, pero claro, ese no andar era también un no funcionar justamente porque bailaba. O sea, en la medida en que no avanzaban, no caminaban en una dirección concreta, sino que daban vueltas como en el vals, pues el Congreso ni caminaba ni funcionaba precisamente por eso, por el vals al que dedicaban casi todo el tiempo. Por supuesto, la Calórica no habla del Congreso de Viena por hablar en sí mismo del Congreso, sino para hacer un paralelismo con el momento actual y concretamente con la Inglaterra de Margaret Thatcher a partir de los años 80 y toda esa revolución neocon que llega hasta hoy. Entonces, mi sensación es que por afán de mostrar los paralelismos entre esos dos momentos históricos, se tratan muchos temas que es verdad que son comunes a esos dos momentos, pero que acaban generando para mí una cierta saturación. Es decir, la obra habla de absolutismo, habla de democracia, habla de liberalismo, habla de capitalismo, habla incluso de misticismo, habla de cambio climático, y dentro del capitalismo, y cuando habla de la revolución neocon, pues acaba entrando en temas de inflación, o acaba tocando el tema del paro. Entonces yo acabo teniendo esa impresión de que hay una saturación de temas, demasiadas cosas, demasiado distintas a la vez. Y hay un momento, de hecho, en que la voz en off de Pau Massaló, que es en catalán, que va guiando la función y va explicando un poco las cosas, para referirse a los congresistas de Viena, dice: todos estos personajes se quedarán perdidos en un momento confuso de la historia. Y yo tengo la impresión de que eso es lo que involuntariamente le ha pasado a la propia obra. Es decir, que por afán de retratar ese momento confuso de la historia, ha acabado contando una historia relativamente confusa. O casi que la propia obra se ha contagiado un cierto síndrome del Congreso y en vez de caminar ha acabado bailando. Es decir, en muchos momentos de la función parece que estamos dando vueltas con el vals y eso puede ser muy agradable y muy entretenido, pero uno tiene la impresión de que no estás avanzando en una dirección muy concreta y eso desconcierta, desdibuja la dramaturgia y sobre todo, para mí, hace caer bastante el ritmo y eso es uno de los puntos débiles que yo le he encontrado a nivel de dramaturgia, a nivel teatral, que sinceramente no me había pasado nunca antes con ninguna obra de la Calórica. Però durant els dies feliços del Congrés de Viena es van posar definitivament sobre les velles danses cortesanes. Es ballava totes les nits a increïbles salons il·luminats amb milers de llums i sembla que cada nit es ballava una mica més ràpid i una mica més de prop. Sin embargo, lo que me ha llamado la atención en esta obra de la Calórica, respecto a otras anteriores, es el giro tan fuerte que han dado hacia eso que Bertolt Brecht llamaba el Lehrstück, o el teatro didáctico, es decir, hacia la clase de historia, en este caso sobre el Congreso de Viena, que tenéis en la voz en off de Pau Massaló. Eso se hace todavía más evidente en la parte final de teatro documental, con el discurso de Margaret Thatcher, que luego comentaré, y tiene una deriva pues muy coherente, muy lógica, en una toma de postura política final, en una última escena que no os voy a destripar,
pero que sin llegar a tanto como la Hit Prop, porque no llega tanto, sí que es verdad que resulta más evidente, políticamente hablando, que otras obras de la Calórica. Claro, todo eso sumado lo que da de sí es una función o una comedia bastante más seria o bastante menos cómica que otras de la Calórica, y eso es lo que para mí falla. Ese es el segundo punto de la dramaturgia que a mí no me convence. Es decir, no que ninguno de los ingredientes que utilizan esté mal en sí mismo, no que el teatro didáctico, documental o una toma de posición más política esté mal. De hecho, a mí muchas veces es lo que más me interesa, o el tipo de propuesta que más me atrae, sino que esa parte más seria queda descompensada respecto a la parte más cómica si uno compara con obras anteriores de la Calórica. Y claro, eso es lo que puede defraudar las expectativas de algunos espectadores como yo, asiduos de la Calórica, que van esperando encontrar más comedia y una parte seria pues menos fuerte o menos explícita, que la parte histórica y política se quede como un trasfondo y la parte cómica del chascarrillo y de la risotada esté más en primer plano, y aquí eso parece que queda invertido y para mí un poco descompensado. Hasta el punto de que al acabar la función yo me quedé un poco con la impresión de haber visto algo un poco casi enfurruñado, un poco indignado, y es verdad que los temas que plantea la obra pues son como para ponerse serio y como para decir, oye, que pare la música, basta de cachondeo y vamos a hablar de temas más serios. Pero claro, ese gesto más indignado o más serio, esa especie de puñetazo en la mesa para decir que pare todo y vamos a hablar en serio, pues claro, teatralmente funciona peor que la comedia pura y dura, que el cachondeo puro y duro, y es eso lo que a algunos nos puede dejar pues con un cierto mal sabor de boca. Haber ido a buscar una comedia de las de la Calórica de siempre y haberla encontrado en menor dosis o haber encontrado más seriedad que otras veces. Right honourable gentleman's windy rhetoric has blown away. What are their real reasons for bringing this motion before the House? Because there were no alternative policies. There were just a lot of disjointed, opaque words. La tercera razón por la que Le Congrès de Marchepin no ha acabado de convencerme es política y tiene que ver con la hipótesis histórica muy atrevida y muy atractiva que plantean, y es que se podría comparar el autoritarismo y la arrogancia política de los congresistas de Viena con el autoritarismo y la arrogancia política de Margaret Thatcher en la Inglaterra de los 80. Y además eso desde una frase muy concreta, que es la de que no hay alternativa, o sea, la famosa frase que pronunció Margaret Thatcher y que critica Mark Fisher en su libro de Realismo Capitalista, como si la hubieran dicho, la hubieran pensado o estuviera en el espíritu de esos dos momentos históricos. Y claro, esa comparación para mí es bastante problemática, porque en el caso de los congresistas de Viena, a principios del siglo XIX, sí que había una alternativa conocida, que era la Revolución Liberal, es decir, no solo la Revolución Francesa, que había sido aplastada y que tendría sus recidivas pues, en los años 20, 30, 40 y 70 del siglo XIX, sino la Revolución Americana, que sí que había triunfado como Revolución Liberal y que había dejado de ser alternativa para convertirse en el régimen hegemónico. Con lo cual, para los congresistas de Viena, la alternativa sí que existía y le tenían absoluto pavor, sabían perfectamente cuál era y estaban dispuestos a reprimirla por la fuerza. Y en cambio, en el caso de Margaret Thatcher es completamente diferente, porque cuando ella pronuncia el discurso de moción de censura, que es el que reproduce la Calórica, en la Cámara de los Comunes ante los laboristas que le presentan la moción, Margaret Thatcher dice que no hay alternativa porque los laboristas no son realmente una alternativa. Es decir, Margaret Thatcher tiene toda la razón del mundo en esa frase, porque es verdad que el laborismo no es una alternativa al capitalismo ni lo plantea. Y no solo eso, es que la propia Thatcher tiene una frase con más mala uva que les dice a los laboristas: cuando ustedes lleguen al poder acabarán aplicando políticas muy parecidas a las que he aplicado yo, y su predicción se reveló cierta. Es decir, cuando el laborismo llegó al poder con la famosa tercera vía y con Tony Blair, acabó aplicando políticas neoliberales que se parecían mucho a las que había aplicado Margaret Thatcher, con lo cual era cierto que no había una alternativa. Después de todo esto pensaréis que la obra no me ha gustado nada, y no es así en absoluto. Creo que Le Congrès de Marchepin hay muchas cosas que funcionan muy bien, diría el mejor nivel de la Calórica de siempre, o incluso por encima, en la medida en que asumen más riesgos y se superan en algunos puntos, y creo que las interpretaciones es el caso más claro. Las interpretaciones en general, y dos en particular, que a mí me han gustado especialmente y creo que al resto del público también. Pero las interpretaciones tienen mucho mérito porque, como sabéis, la obra está casi toda en francés, hay momentos en ruso, en alemán, en inglés, es decir,
la gran mayoría del reparto no está hablando en su lengua materna. Eso es una dificultad añadida evidente y creo que aún así las interpretaciones funcionan muy bien. O sea, el Metternich de Julia Trujol, o la mística Bárbara von Krudener, que hace Tamara Ndong, la princesa Caterina de Bergation de Esther López, la Margaret Thatcher de Rosa de Batalla, el Castlereagh de Marius o el Talleyrand de Carles Roig. Quiero decir, en general están muy logrados a pesar de esa dificultad del idioma, y como os decía, hay dos interpretaciones que a mí me han gustado especialmente y que creo que han puesto a toda la platea en pie, que son una, la de Xavi Francés como el diplomático español, Pedro Gómez Labrador, que es un poco el tonto oficial de la función. Pedro Gómez Labrador fue un diplomático que fue al Congreso de Viena, que no consiguió absolutamente nada y se fue de hecho antes, indignado, porque no se habían cumplido sus objetivos y que además no hablaba idiomas, y es un poco el tonto oficial de la función, que tiene gracias a eso pues los mejores momentos de humor y los que te recuerdan pues a la mejor Calórica en su vertiente de comedia política, y que consigue pues bueno que entren esas bocanadas de aire fresco en muchos momentos en que la función a lo mejor está decayendo. Y la otra gran interpretación es la de Joan Esteve, en un número del que no os puedo decir nada porque os haría spoiler y os extirparía la obra, pero digamos que tiene el gran momento estelar de la función, y solo por ese, para mí vale la pena, evidentemente vale la pena por más, pero solo por ese momento de Joan Esteve creo que toda la función valdría la pena, y creo que vale la pena destacarlo y ponerlo en valor. Y además de eso hay un trabajo de dirección de escena creo que muy fino, de Israel Solá, y de dirección de movimiento y de coreografía de Vero Zendoya, no solo por la parte más evidente de trabajo con las coreografías del vals, que por supuesto, y que funciona muy bien, sino porque en total la función hay que tener en cuenta que son 9 intérpretes, eso son muchas entradas y muchas salidas. Todo ese juego de entradas y salidas de los 9 creo que mantiene muy bien el ritmo. Además, juegan muy bien con los planos de profundidad dentro de una escena relativamente pequeña o mediana, como el Lliure de Gracia, y además componen varios cuadros vivos con un tono como muy pictórico. Quiero decir, hay un juego estético de pictorizar la escena que creo que está muy logrado y que tiene que ver pues con una dirección de escena que en ese sentido está muy trabajada, y que además se beneficia pues de todo el trabajo de iluminación de Rodrigo Ortega, que también crea unas atmósferas muy logradas, sobre todo porque transmiten ese ambiente casi entre alucinado y alucinante de los personajes del Congreso de Viena, que por lo que tienen, como decía la voz en off de Pau Massaló, de personajes perdidos en un momento confuso de la historia, pues son casi una especie de extraterrestres históricos, ¿no? Quiero decir, son personajes absolutamente inverosímiles, que tienen escenas muy extrañas a pesar de que están basadas en hechos reales, y creo que la iluminación pues también ahí ayuda a crear esos ambientes que dan mucha viveza y mucha plasticidad a la obra. Y además de todo eso, la música, la banda sonora, obviamente es clave, no solo por los valses que se bailan, sino por todo el juego que se hace para recrear pues el momento histórico. Y ahí pues tienen un uso para mí muy logrado de la música de Beethoven, y concretamente la tercera sinfonía, la Heroica, que como sabéis Beethoven dedicó a Napoleón en un primer momento por el entusiasmo político que le produjo la posibilidad de ese cambio hacia el legado de la revolución. Luego Napoleón tuvo la deriva autocrática que todo el mundo conoce cuando se autocoronó emperador. Beethoven le retiró la dedicatoria, la Heroica, pero quedó asociada a esa sinfonía no solo por el tono heroico que tiene, en cuanto se escucha es evidente, sino porque todo el mundo la recuerda como la música que pudo haber sido de Napoleón y que finalmente no lo fue. Y la Calórica hace un uso muy irónico de la tercera sinfonía de Beethoven, que yo sinceramente nunca me habría imaginado que podría tener vis cómica la música de Beethoven, y sin embargo funciona muy bien, y además tiene esa alusión napoleónica evidente que tiene casi un toque narrativo, ¿no? siendo música sinfónica. O sea que ahí hay un trabajo a nivel escénico, a nivel de espacio sonoro, a nivel de iluminación, a nivel de dirección de movimiento, que creo que está pues muy bien coordinado, y es de los mejores logros de la función, junto con las interpretaciones, como os decía. Hasta aquí mi reseña de Le Congrès de Marche Pas. Espero que os aporte algo a la interpretación de la obra, y antes de terminar sí que quería decir que creo que el gran problema o la gran injusticia de esta función han sido las expectativas. Es decir, nos hemos acostumbrado a que cada nueva obra de la Calórica sea un éxito de crítica y pública, es decir, han puesto el listón muy alto, y en el momento en que asumen riesgos y el resultado para una parte del público, entre la que me cuento, no es tan logrado como otras veces, parece que el tono es más de decepción o la crítica es más dura, y eso puede ser injusto porque la realidad es que en esta función hay muchas cosas que funcionaban muy bien.
De manera que si esta fuera una compañía de la que yo no supiera nada, que fuera la primera obra que veo, diría claramente que es una compañía que vale la pena seguir. Lo que pasa es que habiendo visto obras anteriores que me han gustado mucho más, como Els Ocells o como De què parlem, mentre no parlem de tota aquesta merda, o obras anteriores como La nau dels bossos, que a mí me gusta muchísimo, pues claro, parece que la Calórica está compitiendo consigo misma y ahí pues el juicio acaba resultando muy duro, pero por eso, porque habían puesto el listón muy alto y nos habían mal acostumbrado pues a obras que funcionaban muy bien. Creo que eso hay que decirlo, creo que hay que agradecer que se asuman esos riesgos y creo que hay que celebrar pues que una compañía vaya evolucionando y vaya probando cosas nuevas más allá de que convenzan a unos más y a otros menos. Así que nada, lo dejo aquí, espero, como os decía, que os haya aportado algo a la interpretación de la obra, espero no haber enfadado demasiado a los fans de la Calórica y en cualquier caso, si tenéis cualquier comentario o cualquier crítica a la crítica, encantado de leer.